En el anterior video veíamos y explicábamos algunos ejercicios donde utilizábamos el factor común. Es decir, calculábamos límites, determinábamos límites donde utilizábamos el factor común. Para los nuevos límites que vamos a desarrollar a continuación, es preciso entonces recordar en qué consiste otro caso de factorización, ¿sí? Es decir, la diferencia de cuadrados. Bueno, ustedes en pantalla entonces ven algunos ejemplos, ¿sí?, que son relacionados con este tipo de caso de factorización. En la parte superior vemos este caso especial de factorización, ¿sí?, en donde cada uno de los términos pues tiene una raíz cuadrada, ¿sí? Es decir, si sacamos raíz cuadrada de a, pues vamos a obtener determinado valor, al igual que para el número que es representado pues por la letra b. Listo. Entonces, digamos que este tipo de expresiones la podemos escribir de esta forma: a al cuadrado menos b al cuadrado va a ser igual a menos b por a más b. Ok, entonces cada uno de estos términos pues tiene una raíz cuadrada. Ok, entonces vamos a mirar cómo se desarrolla entonces este ejercicio aplicando pues esta forma general, ¿sí?, esta diferencia de cuadrados, así se denomina. Observemos entonces lo siguiente: nuestro ejercicio, ¿sí?, x a la 2 menos 16, debemos determinar la raíz cuadrada de cada uno de estos dos términos. Entonces la raíz cuadrada de x a la 2 es x y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, de acuerdo a este ejercicio y también de acuerdo a la forma general, pues podemos expresar nuestra factorización de esta forma. Sería x menos 4 por x más 4. Ok, entonces en ese caso pues ya hemos hecho la factorización respectiva. ¿Listo? Solamente identificar que nuestra expresión sea una diferencia de cuadrados, es decir, donde cada término tenga su respectiva raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de x a la 2 pues es x y raíz cuadrada de 16 es 4. Y se expresa de esta forma, ¿listo? Alternando pues los signos negativo y positivo. Y muy importante que en medio de ambos términos pues haya un signo negativo. Ok, entonces de esa forma pues podemos expresar este tipo de casos. Vamos entonces con el siguiente ejemplo: x a la 2 menos 25. La factorización me queda entonces de esta forma. Entonces escribo el paréntesis, ¿cierto?, la letra x, el menos, y voy a determinar entonces la raíz cuadrada de 25. En este caso voy a buscar un número que al multiplicarse dos veces me dé 25, en este caso es el número 5. Bueno, y esa será entonces la respectiva factorización, ¿sí? Entonces buscamos un número que al multiplicarse dos veces me diera 25, entonces obtuvimos que la raíz cuadrada de 25 es 5. Ahora sigamos con el próximo ejercicio: x a la 2 menos 9. Entonces
de acuerdo a la diferencia de cuadrados, pues puedo escribir el ejemplo de esta forma: x menos 3 por x más 3. Bueno. Y por último, x a la 2 menos 36. ¿Sí? Entonces también buscamos un número que multiplicarse dos veces me dé 36, es decir, la raíz cuadrada de 36. Y me va a quedar expresado de esta forma. Entonces abro paréntesis y escribo x menos 6 por x más 6. Ok. Y de esa forma entonces hemos indicado cómo se desarrolla una diferencia de cuadrados. ¿Cómo podemos comprobar que nuestras expresiones de la izquierda son iguales? ¿Cierto? Aquí voy a resaltar el igual. ¿Cómo podemos saber que nuestras expresiones de la izquierda son iguales a las expresiones de la derecha? Entonces, pues como lo hacíamos en algún momento en las operaciones con funciones, pues podemos aplicar nuestra ley distributiva, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar cada término por cada término, es decir, el primero por el primero, pues me dará x a la 2, x por x sería x a la 2. Y ahora x por 4 serían 4x más 4x. Ahora, menos 4 por x serían 4x. Entonces, escribimos este resultado. En este momento, pues estamos comprobando que esta expresión de la izquierda sea igual a la expresión de la derecha. Y por último, 4 por 4 serían 16, menos por más serían menos. Entonces aquí hago una pequeña corrección con el signo, ya que este es negativo. Entonces me va a quedar menos 16. 4 por 4 serían menos 16. Y finalmente, ¿qué podemos hacer? Pues agrupar términos semejantes. Por ejemplo, 4x y 4x pues son términos semejantes. Voy a hacer la respectiva eliminación, ¿sí? Ya que 4x menos 4x es 0. Y pues me queda entonces finalmente esta expresión. Así comprobamos que este ejercicio de la izquierda, ¿sí?, es igual a lo que teníamos hace un momento a la derecha. Es decir, x a la 2 menos 16 va a ser igual a x menos 4 por x más 4. Hicimos entonces la respectiva comprobación. De igual forma, pues podemos hacer la comprobación para los demás. Sin embargo, pues espero que les haya quedado claro esta parte, para a continuación entonces poder llevar a cabo los ejercicios relacionados con los límites, en donde se va a incluir este caso de factorización. Vamos a calcular entonces varios límites que contienen este tipo de expresión, es decir, la diferencia de cuadrados. Entonces vamos a desarrollar este primer ejercicio. Límite cuando x tiende a 5 de x a la 2 menos 25 sobre x menos 5. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos aquí una función racional, en donde si hacemos un reemplazo en el lugar de la x, se nos va a producir una indeterminación matemática, es decir, 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, para deshacernos de esa indeterminación matemática, lo que hacemos es hacer la respectiva factorización usando la diferencia de cuadrados, tal como lo vimos previamente. Entonces, vamos a empezar a desarrollar el ejercicio de esta forma.
De acuerdo a lo que vimos previamente, podemos identificar dentro de esta función racional una diferencia de cuadrados en el numerador. Por lo tanto, es posible expresarla de esta forma. ¿Sí? X a la 2 menos 25 es posible expresarlo así. X menos 5 por X más 5. Y a continuación, entonces, lo que vamos a hacer es realizar algunas eliminaciones teniendo en cuenta la siguiente información. Podemos efectuar una eliminación de términos que sean comunes. Es decir, aquí en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados, entonces la podemos expresar de esta forma: x menos 5 por x más 5. A continuación nos damos cuenta que tenemos una expresión que podemos eliminar. ¿Sí? Es decir, x menos 5 la encontramos en un numerador y en un denominador. La podemos eliminar si tenemos presente algunas propiedades, ¿sí? de la multiplicación. Bueno, entonces vamos a hacer una eliminación teniendo en cuenta que no reemplazamos directamente el número 5 sobre la x, sino que lo que hacemos con los límites es dar aproximaciones, ¿sí? Es decir, números muy cercanos, en este caso a 5, tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Sí? Es decir, números muy próximos a 5, como 4,999999 o como 5,000001. ¿Sí? Entonces, de igual forma, esas sustituciones pues se hacen en el lugar de la x y por lo tanto nos es posible hacer la respectiva eliminación de x menos 5 sobre x menos 5. ¿Sí? Y en el siguiente paso, entonces, luego de hacer esa respectiva eliminación con las aclaraciones necesarias, lo que hacemos será entonces calcular el límite con la expresión que nos queda, el límite cuando x tiende a 5 de x más 5. Ok, entonces finalmente nos deshicimos de esa indeterminación, nos deshicimos del denominador y a continuación lo que podemos realizar es hacer la sustitución ya de este número 5, ¿cierto? Del número al que tiende x, del número al que se aproxima x, en el lugar que le corresponde, es decir, en este lugar que estoy señalando con el cursor, y finalmente entonces me quedará 5 más 5, que es igual a 10. Bueno, entonces esta será la solución a este ejercicio y en el próximo video entonces vamos a solucionar estos dos siguientes. Eso es todo entonces en cuanto a este video. Muchas gracias.